del Calvario por tus pecados y mis pecados. Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a al libro de Mateo, hermanos. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13. Mateo 6, 5 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Ok, vamos a leer entonces el versículo 5 al versículo 13. Yo voy a leer el versículo 5, usted lee el versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor. Y dice ahí, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos juntos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, el poder es de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones, por tener, Señor, un lugar, Señor, sin necesidad de escondernos. Podemos adorarte, Señor, si queremos todo este día. Señor, gracias por tener este edificio, mi Dios, que nos permite, oh Dios, tener las puertas abiertas, predicar, Señor, tu bendita palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control, Señor, de mis labios, Señor, de las mentes, de los corazones, Padre. Señor, que podamos entender que la oración es tan importante. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros, que nos hables y que tu palabra, Señor, pueda caer, Padre, en buena tierra, que podamos, Señor, producir el 30 y el 60%, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a entender y a meditar, mi Dios, y a retener, mi Dios, tu palabra. Estamos viviendo, Señor, en días peligrosos, días malos, oh Dios, que tu palabra ya nos había advertido. Te pedimos, Señor, que nos cuides del mal. Señor, que siempre tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, tomen asiento. Tomen asiento, hermanos. Vamos a hablar de algo, hermanos, tan importante, y algo que descuidamos algunos de nosotros. Yo no digo que no oramos, pero hermanos, la oración, realmente cuando hacemos la oración, hermanos, con fe y con un corazón limpio delante de Dios, dice la palabra de Dios, hermanos, que todo lo que pidiéramos creyendo, lo vamos a recibir. Tal vez, hermanos, necesitamos decirle
al Señor como le dijeran los discípulos de Juan. En Lucas capítulo 11 leímos, hermanos, que los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, le dijeron, enséñanos a orar, Señor, así como Juan enseñó a sus discípulos. Hermanos, y la oración es una de las armas de Dios para el cristiano. En la palabra de Dios, en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, hermano, dice la Biblia, hermanos, que la oración es una de las armas más poderosas en el cristiano. Amén. Y yo no sé, hermanos, si la iglesia verdaderamente está orando. Yo no lo sé. Pero recuerden, hermanos, que cuando la iglesia está orando, algo va a suceder. Cuando nos unimos todos en oración, cuando unimos nuestros corazones y nuestras almas para clamar al Señor, hermanos, Dios escucha la oración. Amén. Tal vez no estamos siendo consistentes, tal vez nuestra oración no va acompañada de fe, pero hermanos, la palabra de Dios es muy cierta y muy clara, que cuando, hermanos, nos ponemos a orar, muchas cosas pueden suceder en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Amén. Yo les pido, hermanos, en el nombre del Señor, que oremos, que haya un avivamiento, hermanos, en nuestro corazón, que no vengamos solamente a la casa del Señor porque es domingo, sino que vengamos con un corazón, hermanos, sincero delante de Dios para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. O sea, Jesús, hermanos, era un hombre de oración. Amén. Jesús oraba. Jesús no necesitaba orar, hermanos, pero Él quería darnos un ejemplo para que nosotros, hermanos, sigamos sus pisadas. Cuando Jesús, hermanos, iba a escoger sus 12 hombres que iban a predicar el evangelio en todo el mundo por ese tiempo, hermanos, Jesús estuvo ayunando y orando 40 días y 40 noches. La Biblia dice que no comió. La Biblia dice, hermanos, que estuvo sin comer 40 días y estuvo orando 40 días y 40 noches. Y cuando Jesús, dice la palabra de Dios ahí en Lucas 4 y Mateo 4 también, hermanos, que dice que fue llevado por el Espíritu. Y cuando Jesús estaba ahí hambriento, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, miren, vamos a ir antes de que me meta el mensaje, mire, vaya a la palabra de Dios, tal vez, yo no sé, pero vaya a Segunda de Crónicas, habla también de la oración. Vaya a Segunda de Crónicas, por favor, hermanos, todos búsquenlo en todo, todos búsquenlo. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Segundo de Crónicas, capítulo 14, veamos lo que dice la palabra de Dios, hablando Dios a su pueblo en el versículo 14. Mire, vamos a leerlo todos juntos. Segunda de Crónicas 7:14, perdón. 7:14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Mire, vamos todos despacito. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren, hermanos, realmente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha sido un pueblo de dura cerviz, ha sido un pueblo testarudo. Y hermano, realmente Dios no bendice, Dios no va a bendecir, hermano, una sociedad que no ora, las iglesias, hermanos, que no oran. Pero veamos, hermanos, si podemos decir que aquí está realmente cómo realmente podemos recibir las bendiciones de Dios. En primer lugar, si se humillare mi pueblo. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que no somos
no somos nadie, no somos nadie, hermanos. Realmente dice la palabra de Dios aquí, si se humillare mi pueblo. Eso es lo primero, hermanos, que Dios nos pide como hijos suyos, que nos humillemos delante de Él, que bajemos el rostro, que no nos creamos realmente lo que no somos, hermanos. Realmente si Jesús se humilló, dice Filipenses capítulo 2, hermanos, que siendo Dios mismo, se humilló. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, dice la palabra que Él se humilló tomando forma de siervo. Jesús tomó la forma de un siervo, de un servidor. Amén. Jesús no tenía por qué humillarse. Ahora, Jesús no se humilló delante de la gente, Jesús se humilló delante de su Padre. Yo no te estoy diciendo, hermano, vete de rodillas y pídele perdón a aquella persona, humíllate de esa manera delante de esta persona. No, humillémonos delante de Dios, hermanos. Porque dice aquí, si se humillara en mi pueblo en primer lugar, si se humillara en mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Yo te quiero preguntar algo. ¿Cuánto tiempo oraste en toda la semana? ¿Cuánto tiempo? Hermanos, si oráramos más con intensidad, como por ejemplo, si vas al doctor y te dicen te quedan 6 meses de vida, yo estoy seguro, hermano, que en vez de comer, te ibas a ir a un rincón a llorar y a clamarle a Dios que te sanara de ese cáncer. Pero como no tenemos cáncer, hermanos, como todo está bien, a veces pensamos que no necesitamos orar, cuando, hermanos, la oración realmente es tan importante como respirar. Si no respiras en 5 minutos, te mueres. Dice, hermanos, dice, si se humillaren mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Saben que este mundo está enfermo, hermanos? Y la enfermedad se llama pecado. Se llama pecado la enfermedad que está, hermanos, mira, el pecado, hermano, está destruyendo la obra, la está destruyendo, hermanos, el mundo, la creación, la humanidad anda completamente fuera de orden. Amén. Entonces, hermanos, esta es la clave para que Dios pueda ver hacia nosotros y pueda escucharnos y pueda realmente contestar nuestras peticiones, nuestras oraciones. Primero, tenemos que humillarnos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Dice ahí, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, tiene que ver mucho cómo haces la oración. ¿Cómo es tu oración? ¿Por qué oras? ¿Por qué estás orando? ¿Porque estás necesitado? ¿Porque tienes un problema muy grande? ¿Porque las cosas te salen mal en tu trabajo? ¿Porque, hermano, realmente estás desesperado? Hermanos, orar significa realmente, acuérdate que orar significa tener una comunión con Dios. Amén. Es la única manera que tú puedes comunicarte con Dios, a través de la oración. ¿Por qué? Tú le hablas a Dios y Él te escucha. Amén. Entonces, hermanos, o sea, el Padre nuestro, hermanos, es un modelo de oración realmente que Dios espera que cada cristiano esté orando así como Jesús nos lo enseñó. Amén, hermano. Amén. Y tengo aquí con
unos 4 puntos que quiero hablarte en esta tarde. En primer lugar, hermanos, nosotros, gracias a Dios, que Dios es nuestro Padre. Amén. Pero hermanos, en primer lugar, hermanos, una necesidad tan grande para el mundo es la necesidad paternal de nuestro Dios. El mundo, hermanos, no conoce a Dios. El mundo sabe que hay Dios, que existe Dios, pero no lo conocen. No conocen realmente a nuestro Dios, porque Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro Padre. Amén. Y realmente, hermanos, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9, mira lo que dice el Señor. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, hermanos, realmente Jesús enseña a sus discípulos cómo se debe orar. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, hermanos, la oración debe ser dirigida a nuestro Padre. Amén. Ahora, hermanos, como les dije al principio, nosotros tenemos a nuestro Padre Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando tenemos una necesidad, hermanos, vamos hacia Dios. Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios. No podemos realmente decirle Padre a cualquier persona. Por ejemplo, yo no le puedo decir al hermano Daniel, mi papá Daniel, porque no es mi papá. A mi amigo no le puedo decir, mi amigo es mi papá. En otras palabras, hermanos, el mundo realmente no tiene la oportunidad y el privilegio que tenemos nosotros de tener a alguien que siempre está con los oídos abiertos para escuchar nuestra plegaria. Nuestro Padre, nuestro Dios, mi Padre. Y yo cuando tengo problemas, hermano, debo de ir a Él. Y cuando no tengo problemas, debo de ir a darle gracias porque no tengo problemas. Pero tenemos la tendencia, hermanos, que cuando tenemos problemas es cuando nos acercamos más al Señor. Y cuando, hermanos, realmente se acuerdan aquellos 10 leprosos, hermanos, que llegaron al Señor y le dijo, vinieron a Él y dijeron: Señor, pues somos leprosos, te pedimos que nos sanes. Y luego le dijo el Señor: pues vayan, preséntense a los sacerdotes. Y cuando iban en el camino, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que fueron sanados los 10 leprosos. Pero ¿cuántos regresaron? Uno solamente. Uno solamente. Y hermanos, realmente nosotros como cristianos, lo primero, hermanos, que debemos hacer en nuestras vidas, hermanos, orar sin cesar, como dice Lucas capítulo 18. Orar sin desmayar. Hermanos, debemos de orar siempre. Algo está pasando, no solamente en nuestra iglesia. Hermanos, la iglesia en general, hoy, en este día, la iglesia en general, hermanos, está siendo bombardeada por todos lugares, por el celular, por la televisión, hermanos, porque sabe Satanás que le queda muy poco tiempo. Cristo viene pronto. Amén. Yo no sé si Isaac se ya casaron o el Señor vaya a venir antes de que se case. Imagínense, Elías acaba de nacer y luego también Nathan acaba de nacer. Pero Jesús viene. Amén. Si los niños no se casan, pues gloria a Dios, hermanos, se van al cielo así sin casarse. Pero lo importante, hermanos, de este mensaje es que nosotros como cristianos debemos, hermano, de orar sin cesar. Hay muchos problemas en el mundo. Hay muchos problemas en las iglesias. Hay problemas en los hogares cristianos. Hay problemas con los hijos de los hermanos cristianos. Entonces, hermano, debemos de orar. Una vez un pastor le preguntó a un hermano y le dijo: pastor, ¿y cuánto tiempo debo de orar? Le dijo: según sea tu necesidad.
Según sea tu necesidad, hermanos. Si tú tienes una necesidad muy grande, hermanos, tu oración debe, hermanos, debes de orar, debemos de orar y orar más largo. También dijo otro predicador, dice, cuando no oramos, a veces viene el desánimo. Viene la falta, hermanos, de amor por las almas. Viene, hermanos, el retroceder. Porque, hermanos, cuando nosotros estamos orando, sabemos que Dios escucha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dios escucha tu oración cuando oras? Entonces, hermanos, en primer lugar, la necesidad paternal. El mundo realmente no conoce a Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que enseñarles al Dios Todopoderoso. Dios es poderoso. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Amén. Ahora, la oración debe de ser dirigida al Padre. Jesús, hermanos, Jesús cuando oraba a su Padre Dios. Y Jesús era Dios y oraba a su Padre Dios. Mire, vamos a ir a la palabra de Dios, vaya a la Biblia. Vaya a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. El versículo... No, perdón, es Juan 8, perdón. Juan 8:13. Juan 8:13. El versículo 13, el versículo 19 y el versículo 25. Juan 8:13, 19 y 25. Solamente 3 versículos. ¿Qué dice Juan 8:13? Primeramente. ¿Qué dice? Léalo, si lo tiene, por favor, léalo. Le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. 19, ¿es 8:13? Ese es 8:13. Lea el 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Así a mí me conocieses, también a mi padre conocería. Hermanos, cuando Cristo dice a mi Padre, quiere decir que Jesús, hermano, tenía un Padre. Amén. Jesús tenía un Padre, hablando de la parte humana. Acordémonos, hermanos, que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Cristo, y Cristo es Dios. Amén. Entonces, hermano, por eso Jesús dice, mi Padre. Él se refiere a Dios como su Padre. Y ahí es cuando los testigos de Jehová dicen, mira cómo está diciendo que a su papá. Quiere decir que Jesús es un Dios más pequeño, porque mira, le está diciendo a su Padre. Versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Del mismo capítulo 8. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. ¿Es todo lo que dice? Gracias, hermano. Vaya a Juan 17:1. Juan 17:1. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Gracias, hermano. Dice, levantando los ojos al cielo, dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, hermanos? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Hermanos, siempre Jesús nos enseña que debemos, nuestra oración debe de ser dirigida a Dios, que es nuestro Padre. Amén. Amén, hermanos. O sea, ¿qué dice el versículo 5? Versículo 5 del capítulo 17 de Juan. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes de que el mundo fuese. Ahora, ¿qué dice? ¿Ahora qué? Ahora Padre. Ahora Padre. Veamos, hermanos, realmente Jesús llamándole Padre, cuando Jesús, hermanos, era mismo Dios. Y aquel verbo se hizo carne y vimos, dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia
Y de verdad, Jesús siendo Dios, se dirige a Dios como a su Padre. Y nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, debemos de dirigirnos al Señor como nuestro Padre. Amén. Versículo 21 de Juan 17. Versículo 21, ¿qué dice? Versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, a mí y yo a ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviaste. Veamos ahí ya la tercera vez, hermanos, que Jesús le llama Padre a Dios. Porque verdaderamente, hermanos, Jesús en su humanidad, porque Jesús nació de una mujer, hermanos. Jesús nació de una mujer virgen. Entonces él, hermano, en su carne le está diciendo Padre, Padre, siempre, 3 veces. Y en el versículo 24, hermano Alejandro, yo sé que lo tiene. Lea el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La cuarta vez, hermanos, que Jesús le llama Padre a Dios. Entonces, hermanos, el mundo, la gente de afuera, cuando tienen problemas, hermano, ¿qué es lo que hacen? No saben qué hacer. Los hombres se van a la cantina. Las mujeres, hermano, lo que hacen, se agarran llorando. Pero nosotros como cristianos, cuando tengamos, hermano, cuando tengamos un problema, iremos a Dios, a nuestro Padre. Cuando no tengamos problemas, vayamos a nuestro Dios, que es nuestro Padre. Amén. De cualquier manera, hermano, nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios por medio de la oración. Amén. Amén, hermanos. Entonces veamos la necesidad de un mundo sin Dios y sin esperanza. La necesidad realmente, hermanos, de la paternidad de Dios. Gloria a Dios y el privilegio que tenemos nosotros como cristianos. Amén. De tener un Padre tan amoroso, un Padre tan poderoso, un Padre tan misericordioso, un Padre realmente, hermanos, que tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra de Dios que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Sus cabellos, dice la Biblia, que están contados. Todo lo que nosotros nos sucede es por el bien de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, me suceden cosas que no me gustan, que me lastiman, que me hieren, que me desesperan. Aún eso puede Dios tornarlo en una bendición. No nos gusta sufrir, hermanos. Queremos que todo esté bien, todo en bandeja de plata. Señor, tú me prometiste que todo iba a estar bien. No, hermano, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Creer en Dios, hermano, o sea, en el mundo tenemos aflicciones. Pero la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 28 nos dice: y todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces las cosas que nos lastiman, una vez más, hermano, no nos gustan. Pero, hermano, eso es de bendición, porque Dios está tratando con nosotros. En los problemas, Dios trata con nosotros. Las pruebas nos hacen crecer. Las pruebas nos hacen reconocer, hermanos, que realmente tal vez no estamos caminando rectamente. Y por eso es que Dios, hermano, permite a veces aún al diablo que nos haga, hermanos, a veces hasta tropezar, para que Dios quiere enseñarnos que debemos de confiar en Él. Si Dios con nosotros, dice Romanos capítulo 10, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Angustia, persecución, hambre, espada. Hermanos, dice la palabra de Dios que nada podrá separarnos, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Dice, ni ángeles, ni principados, porque nadie nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Hermano, no vas a tener problemas. Dios te va a probar. El oro no es oro hasta que es probado. El cristiano tiene que ser probado hasta con el fuego para ver si somos o no somos. Amén, hermanos. Escuché a la hermana que dijo: Señor, dame paciencia. Yo le voy a decir a la hermana algo diferente. Hermana, no le diga al Señor que le dé paciencia, porque Él le va a dar más pruebas. No, dígale: Señor, ayúdame, dame sabiduría cuando esté en esos momentos de que esta carne, hermano, Señor, ayúdame a sujetar esta carne, Señor. Amén, hermanos. O sea, qué importancia, hermanos, para el mundo que no tiene un Dios a quien acudir. Mira, hermano, el mundo ahorita está completamente desorientado. Dice la palabra que no hay un pensamiento en la mente de los impíos. No hay un pensamiento de Dios. Solamente, hermanos, pasar buen tiempo, vacaciones, party, cerveza, droga, placeres. Pero que haya algo en la mente, hermanos. Estaba hablando con una persona, hermanos, que realmente conocer la palabra de Dios, hermano, es bueno. Pero es mejor conocer al autor de la palabra de Dios. En primer lugar, la necesidad paternal. Mira, hermanos, voy a ir a otro versículo más. Vamos a ir a Juan 8:44. Así está el mundo, como este versículo lo declara. Alguien que lo tenga. Juan 8:44. Juan 8:44. Ahí lo voy a poner la hermana. Juan 8:44. Mira lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué dice, hermana? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús está hablando con los religiosos, con los fariseos, que le decían: nosotros tenemos un padre que es Dios. Y Jesús le decía: si su padre fuera Dios, me amarían, pero quieren matarme. Hermanos, entonces veamos cómo este mundo, miren, hermanos, el mundo lo podemos partir en dos, porque así es. El mundo de las tinieblas, el mundo de Satanás. La gente de las tinieblas, la gente de Satanás. El reino de los cielos o el reino de la luz, el pueblo de Dios, que fue redimido por la sangre de Cristo. Y mira lo que se hace en el mundo de las tinieblas. Más bien diría, ¿qué es lo que no se hace? Hermanos, en el reino de las tinieblas se hace todo lo sucio que existe en este mundo. Y eso nos ha afectado a nosotros. Aún, hermanos, realmente gente que se dice cristiana hace cosas que no debe de hacer. Se los dije, se lo voy a volver a decir. Estaba leyendo un libro, no recuerdo cómo se llama el título, pero decía, hermanos, que por ejemplo hay gente que en los anuncios, perdón, no en los anuncios, sino que en las estadísticas, iglesias, hermanos, iglesias de 20,000 personas, 20,000 personas, y se hizo una estadística, hermanos, que el 80% de esas iglesias que tienen muchísima gente, el 80% piensan como piensa el mundo. Creen en el aborto, permiten el aborto. Quiere decir que si creen en el aborto, tal vez algunas mujeres que pertenecen a esas iglesias, tal vez hacen el aborto. Y hermanos, realmente estamos viviendo en tiempos que realmente, tiempos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, tiempos muy peligrosos. Y tenemos que cuidarnos hasta de tu mejor amigo, hasta de tu mejor hermano. No le cuentes a la hermana toda tu vida, porque un día puede ser tu enemiga y puede contar lo que tú le contaste. Cuéntaselo mejor a Dios. Él no va a decir nada de ti. Cuando aquel amigo te diga: ay, mira, hermano, cómo me caes bien, pero a lo mejor bien gordo. En otras palabras, hermano, mira, realmente
¿Por qué no le mostramos a nuestro Dios que es un Dios que nos ha transformado? Mira, hermano, yo pienso que nos falta mucho para ser verdaderos cristianos. Que el mundo nos envidie. Que la gente diga, esos hermanos realmente son diferentes que yo. Amén, hermanos. Amén. Segundo lugar, cuando tú oras, Dios está ahí cuando estás orando. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú estás con un corazón contrito y humillado delante de Él y que clamas a Dios, hermano, Dios ahí en el Espíritu Santo está ahí contigo, escuchando, hermano, lo que tú quieres hablar con Él. Amén. Amén. Imagínate que, por ejemplo, este niño cuando tenga 18 años diga, mamá, quiero hablar contigo. Mamá tiene que decir, sí, mi hijo, claro, aquí estoy. Dime qué te pasa. No le vaya a decir, no, pues no tengo tiempo, estoy muy ocupada, estoy así. Mejor después, no, hermana. Deje todo lo que está haciendo y póngale cuidado a ese muchacho porque quiere decirle algo importante. Así es la presencia de Dios cuando nosotros estamos orando. Dios está ahí escuchando tu petición porque a Dios le interesa a Dios le interesa lo que sus hijos están pasando. Amén. Cuando tu hijo anda en problemas, hermano, que lo metieron a la cárcel, ¿qué es lo que haces? ¿Te preocupas? ¿Te preocupas? Y vas a verlo a la cárcel porque es tu hijo y te apuras y te preocupas. Señor, por ejemplo, el hermano Ignacio dijo el otro día, yo quisiera enfermarme en lugar de mi hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. Lo mismo es el Señor, hermanos. Pero qué importante, hermano, que dejemos todo lo que sea. Miren, hermano, lo que decía la hermana Cande, lo dijo en público. No es que yo lo quiera decir, lo dijo en público. Si no veo la televisión, siento que me hace falta algo. No lo dijo de esa manera, pero de todos modos lo dijo, que ella tiene que ver la televisión. Mejor dijera, voy a leer un salmo. No puedo vivir sin leer un salmo todos los días. Qué hermoso sería, ¿verdad, hermanos? Que tú te durmieras, hermano, con tu cabeza ahí ya en la Biblia, de estarla leyendo 1 hora, 2 horas, 3 horas. A lo mejor te duermes en el celular. La presencia de Dios, mira, va a Hebreos, vamos a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10. (10:22), ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón, ¿qué dice, hermanos? No los escucho, ¿qué dice? ¿Y qué significa con un corazón sincero? Con un corazón limpio, con un corazón, hermanos, lavado con la sangre de Jesucristo. Hermanos, debemos de acercarnos al Señor con corazones, hermanos, contritos y humillados para que Dios pueda escuchar nuestras plegarias. Amén, hermanos. Dios no puede escucharnos. Mira, si hay un resentimiento en tu corazón por algo que te hicieron, tú ve a Dios, Dios no te va a oír. No te va a escuchar. No te va a oír. Se va a hacer como cuando David, hermanos, pecó con Betsabé, se revolcaba ahí en la tierra, se echaba ceniza y venía delante de Dios y Dios no lo escuchaba, Dios no lo oía. ¿Te acuerdas, hermano, con aquel rey también? Aquel rey que se llamaba Salomón. ¿Era Salomón o era? No, era Saúl. Gracias, hermano. Era Saúl. Primero corrió a las adivinas y luego después se vistió de ropas diferentes y fue con una de esas brujas, o ¿cómo se les dice? Adivinos, y le dijo esto y aquello. Hermanos, realmente la palabra de Dios dice que nos acerquemos a Dios con corazones sinceros. Amén. Limpios, limpiecitos, bien chaineados, bien bañados con agua pura. ¿Sabes qué, hermanos? La palabra de Dios, hermanos, es agua pura. La Biblia es agua pura. Amén.
Cuando Jesús vino a Juan y le dijo, bautízame, Juan. Y le dijo, Juan, Señor, yo no soy digno, yo debo de ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, no, tú bautízame. Y hermanos, realmente se me fue lo que les iba a decir, se me fue de la cabeza, de la mente. Pero realmente, hermanos, lo que significa allí, que nos acerquemos con corazones limpios, purificados con agua pura. O sea, hermanos, cuando, ya me regresó, cuando vino uno de sus discípulos, no estoy seguro si era Pedro o era Juan, hermanos, le dijo Juan, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Se me fue la palabra, bueno, voy a usar otra. En verdad, hermanos, mire, vamos a ir a Hebreos. Vaya a Hebreos una vez más, vaya a Hebreos. Hebreos ahí mismo, Hebreos 10, del versículo 20 al 22. Hebreos 10, 20 al 22. Y Gálatas 4, 4 al 7. Hebreos 10, tengo que apurar porque vamos a tener la Santa Cena, hermanos. Hebreos 10, 20 al 22. ¿Qué dice? Por el camino nuevo y vivo con él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, verdaderamente, hermanos, dice que Jesús nos abrió, ¿qué, hermanos? Un camino nuevo. ¿A través de qué? A través de su carne, a través de su sacrificio. Jesús nos abrió el camino para entrar directamente al santuario, hermanos. Ya no tenemos necesidad de que alguien realmente podemos ir directamente a Dios. Porque Jesús nos abrió el camino, hermanos, a través de su sangre, de su muerte en la cruz. Amén. ¿Saben cómo piensan los católicos, verdad? Que venimos primero a la Virgen María, y luego la Virgen María va con el Señor Jesucristo, y luego el Señor Jesucristo va con el Señor, va con Dios. Así no es, hermanos. Dice la palabra de Dios que realmente aquí podemos entrar hasta el trono de su gracia. Pero antes tenemos que pedirle perdón a Dios. Ahora, en verdad, hermanos, dice por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, debemos entrar a la presencia de Dios, y podemos entrar no porque nosotros tengamos méritos. Nosotros no tenemos méritos para presentarnos delante de un Dios santo 3 veces. Nosotros seguimos estando manchados por el pecado hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Entonces, hermanos, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Qué importante, hermanos, orar. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, Dios está ahí para escuchar tu oración. La presencia de Dios cuando oramos. En tercer lugar, vamos a ir ahí a Mateo. Vamos a Mateo 6. Mira lo que dice Mateo 6:10. Mateo 6:10. Mateo 6:10. Mira lo que dice, hermano. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también. ¿Dónde, hermanos? En la tierra. Qué hermoso mundo tendríamos, qué hermosas familias tendríamos. No tendríamos los problemas que tenemos con nuestros hijos. Si como las cosas se hacen en el cielo, se hicieran en la tierra, hermanos, tendríamos una familia 100% de Dios. Amén. Pero cuando cayó Adán y Eva, caímos nosotros. Tantos problemas que mira, por ejemplo, la hermana Claudia. Si yo le digo: hermana, dígame un problema que tiene. Si acaso cuando tiene hambre, pues le da de comer y ya se soluciona el problema.
Pero cuando este niño tenga 14, 15 años, la hermana va a tener, hermanos, si tiene problemas con Jasmine, con este niño, va a tener más problemas, porque los hombres somos más cabezones todavía que las hermanas. Hermana, mire, si usted lo mantiene en las cosas de Dios, si usted se involucra en las cosas de Dios, si usted viene a servir a Dios a la iglesia y su niño se involucra, la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere anciano, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pastor, ¿por qué los hijos de los pastores se apartan? Porque a veces descuidamos, hermano, nuestra familia. Mire, a veces por hacer más dinero, descuidamos lo más importante, que son nuestros hijos. El dinero, mira, se queda. Todo lo que tú hagas en este mundo, hermano, se va a quedar. Ahí está este señor que acaba de morir. Fue un senador, fue un hombre de la guerra que hizo mucho por Estados Unidos, pero qué triste si este hombre no se arrepintió de sus pecados. ¿Dónde está este hombre? Yo no lo sé. Si está en el cielo, gloria al nombre de Dios. Pero si está en el infierno, ¿de qué le sirvió todo lo que hizo en este mundo? ¿De qué te sirve ganar todo el oro del mundo y perder tu alma? Amén, hermanos. Dice aquí, venga tu reino. Esta declaración es la doctrina de Cristo, hermanos. Jesús mismo lo declara en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mira, vea Mateo capítulo 6, versículo 33. Ya vamos a terminar. Mateo 6, 33. ¿Qué dice? Ya lo saben de memoria, díganmelo de memoria. ¿Cuántos creen eso? Pero la cosa que los hemos volteado. Primero queremos tener primero una casa, un carro, una buena cuenta del banco, y a Dios lo busco al último. Bueno, si me queda tiempo, y si no, pues ni modo. No, hermanos, Jesús lo puso las cosas en orden. ¿Y sabes qué, hermano? El problema de algunos hermanos en las iglesias, tienen las prioridades al revés. Tienen un problema, lo quieren resolver. Pero no, hermanos, Jesús puede resolver los problemas mejor que tú y yo. Amén. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es una promesa de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Así que mira, no te afanes. Dice la Biblia que cada día traerá su afán. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, si yo me afano por crecer otros 3 pies, no voy a poder, hermanos, porque Dios así me hizo ya chaparro, y ahí se me hizo del Señor. Y yo estoy contento con eso. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades Dios te las va a cubrir. No te preocupes por el día de mañana. Cada día traerá su afán. Venga tu reino. Dice el Señor, hermanos, a buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mira ahí en el versículo, en Romanos 4:17. Rapidito, hermanos, me quedan como 3 minutos. Romanos 4:17. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aleluya. ¿Qué dice, hermano? Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fuesen. ¿Ese es Colosenses 3? Ah, sí, dije Romanos 4, ¿no? No, Romanos 14 dije. No, vaya a Romanos 14, hermano. No era 4, vi un 4, pero era 14. 4:17. ¿Leyó el 14:17? Lea el 14:17, hermano, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque el reino de Dios no es comida, Ni bebida. ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Y para terminar, hermanos,
Dios suplirá nuestras necesidades. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, vamos a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ¿Qué dice, hermanos? Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, verdaderamente dice aquí, para terminar, vamos a ir a Mateo 6, vamos a ir a los últimos versículos. Dice: vosotros pues, versículo 10: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Amén. En otras palabras, hermanos, en cuarto lugar, el perdón de Dios. Dice ahí, Lucas dijo diferente: perdónanos nuestros pecados. Y Mateo dice: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hermanos, por último, hermanos, con la oración podemos